Hola mis alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su profesor José Antonio del módulo 12. Es para mí un gusto volver a saludarlos, sobre todo a través del video que me han solicitado y que provocó a Abimael porque él fue el que resaltó esta idea de platicarles de Alejandro Magno y que pues dadas las circunstancias preferí hacerlo en video para que pudiéramos al mismo tiempo no solo hablar de Alejandro Magno, sino también hacer una reflexión acerca de lo que significó el módulo 12, ya que el módulo 12 nos abre camino ya para hacer un trabajo terminal propiamente de tesis, que es lo que a mí me interesa que ustedes sepan hacer, una tesis. Vimos en este módulo 12 lo importante que es innovar, tener esta idea y hacer de esta idea algo creativo que pueda llevarse a la materialización, es decir, que se pueda llevar a la sociedad. Sin embargo, algo que también nos está diciendo esto de la creatividad y de la innovación es que no se puede dar de forma accidentada, sino que tiene que tener una serie de pasos sistemáticos, y a esto se le llama el método científico. En muchos espacios académicos yo he podido constatar que el método muchas veces se toma muy a la ligera y se considera que hay diferentes métodos. Sin embargo, mis alumnos, eso es un grave error. Y muchas veces a mí me han tildado de ser un profesor o muy cuadrado o que no, o que por mi juventud no comprendo bien lo que significa el método. Le he dedicado muchos años a la metodología porque, como ustedes lo saben, a mí me gusta mucho esto de la creatividad y me gusta seguir a las grandes biografías como lo hemos visto a lo largo del módulo, y he podido darme cuenta que método solo hay uno, no hay más. Eso de que te digan que hay diferentes métodos, pues te lo tienen que probar, pero el cerebro está hecho para aprender de una sola forma, no puede aprender de varias. El conocimiento o la generación del conocimiento también tiene una serie de pasos. No es accidentado, no es aprendo por la oreja y después aprendo por no sé dónde y después... No. El cuerpo humano y el cerebro están facultados y hechos para adquirir el conocimiento de determinada manera. Entonces, por ejemplo, el método científico que Galileo ordenó y que empezó a aplicar para poder hacer la divulgación de su conocimiento, es así como nosotros hasta el día de hoy podemos aprender. El conocimiento no puedes generarlo si no tienes un objeto de estudio. Si no está el objeto, ¿qué? ¿Cómo innovas? Bueno, ya tienes el objeto de estudio. Ahora, ¿qué vas a hacer con ello? Entonces empiezan los objetivos particulares. Describir el objeto, mostrar el objeto, analizar el objeto, reflexionar sobre el objeto. Y todas estas palabras en infinitivo son obligadas para que podamos entender el objeto. Tú quitas este razonamiento y no puedes generar conocimiento. Si no tienes el objeto, si no delimitas el tema, si no planteas un problema, si no tienes una pregunta, que la pregunta es esta laguna del conocimiento, de lo que no se sabe y que ya buscas responder, entonces no puedes generar el conocimiento. Por eso método solo hay uno. Dentro del método hay un apartado que se llama metodología, y entonces sí, ahí es donde la creatividad tiene que entrar en acción. Y es donde ustedes tienen que ver la forma de resolver. Es como si nosotros quisiéramos hacer huevos revueltos. Y decimos, bueno, quiero hacerme huevos revueltos. Tengo los huevos, tengo la sartén, pero no tengo aceite. Y entonces me pongo a pensar, ¿qué puedo utilizar? Ahí va la pregunta. ¿Qué puedo utilizar para sustituir el aceite? La mantequilla. Y esa es la metodología. Porque la metodología sí puede variar. Entonces, un arquitecto, un médico, un escritor, un biólogo, un químico, un físico, tendrán que usar el mismo método, a fuerza. Pero en la metodología es entonces donde ya se abre el campo y es donde efectivamente cada quien podrá buscar las soluciones. Entonces, entiendas esa parte. Algo que también nos tiene que quedar claro del módulo 12 y que ustedes ya se van a hacer su tesis y que para mí es muy importante que les quede muy claro.
En las escuelas o en algunas universidades nos enseñan a hacer nuestra tesis de forma escrita y así, y ordenadita y todo, pero nos ha faltado inspirar en los alumnos la mentalidad del científico. La mentalidad del científico lo que le permite descubrir e innovar es que precisamente no renuncia a su empresa. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso existencial consigo mismo. Es decir, cuando yo voy a descubrir el virus de la rabia, y es más, no lo voy a descubrir, voy a implementar la vacuna, para hacer toda esa empresa es porque hay un compromiso existencial con uno mismo, en el que no voy a renunciar, no voy a claudicar, voy a dedicarle tiempo y horas y espacio, voy a concentrarme, voy a hacer voy a irme a trabajo de campo, voy a tomar muestras, voy a poner casi en riesgo mi vida, que fue, pues imagínense, andar manipulando ahí el virus de la rabia. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es descubrir, verificar y comunicar. Estos son los 3 cánones que debe de tener el científico. Una vez que adquiere el compromiso existencial consigo mismo, está obligado a verificar, a descubrir, verificar y comunicar. En cuanto ya tiene estas 3, se puede decir que tiene una sólida aptitud metodológica. Y esto es nada más un pequeño preámbulo de lo que yo quiero hacer con mis videos más adelante. Yo creo que sí voy a hacer el seminario a través de videos por muchas cosas. Una es porque no a todos ustedes les queda la posibilidad de asistir a la universidad, y aparte como somos una licenciatura en línea, creo que no sería justo dejar en desventaja a otras personas. Y aparte, la licenciatura en línea tiene una población en la que la mayoría pues son padres de familia, gente que trabaja o que tiene responsabilidades muy grandes, debe atender el negocio. Entonces creo que los videos a ustedes les resultarán muy cómodos. Y además, los que se queden viendo estos videos, les voy a pedir que hagan una serie de lecturas para que podamos adquirir precisamente la mentalidad del científico. Y entonces, si una vez adquirida la mentalidad, entonces sí, daremos paso a la metodología, daremos paso al método, vamos a hacer el planteamiento del problema, vamos a generar las preguntas correctas, porque cuando ustedes tienen las preguntas correctas, eso se convierte en una brújula que no les permite desviarse del tema. Ya no divagarán, ya no vagabundearán, tendremos una forma correcta de comunicar los resultados científicos, es decir, de una forma académica. El lenguaje debe de ser académico. Y adquiriendo el lenguaje académico van a ver cómo su tesis puede adquirir una dimensión completamente diferente. ¿Cuándo voy a hacer esos videos? No lo sé. Voy a apurarme porque yo sé que ya muchos de ustedes pues ya está prácticamente al calor de la acción de la tesis y eso pues no se puede pues ya demorar. Entonces, ya estaremos en esos arreglos. Ahora vámonos al área de los saludos. Quiero primero saludar a todo mi grupo del módulo 12, a todo, absolutamente todo. A Gloria, que por ahí anda, a Sergio Sánchez, Tania Monserrat, Abimael Viveros, Teresa García, Mariana González, por supuesto. Y claro, a mis seguidoras, que son Aide y Lulú, les agradezco mucho esa fidelidad hacia mis videos y hacia mis aperturas de foro, de verdad se los agradezco mucho. Seguiré enviándoles mis aperturas a través del correo institucional, si quieren seguirlas viendo. Ya tengo más de 60 historias ahí escritas, ahí arrumbadas, pero desafortunadamente no he tenido tiempo para escribir más. Tengo que abrirme ese espacio. Algo que también fue recurrente a lo largo del módulo 12 fue esta idea del fomento a la lectura. Aquí me tardo un poco en llegar a una reflexión clara porque la lectura
Es muy importante para la sociedad, sí, ya lo sabemos. Es decir, no les voy a decir nada que ustedes ya no sepan de su importancia, de que nos abre la cabeza, nos brinda nuevos horizontes. Sin embargo, es más, el libro no ha podido ser superado. Pueden ir ustedes a talleres, a cursos de cocina, pueden irse a una... Pero el libro es lo que nos permite detenernos en el tiempo que queramos y estudiar el texto a nuestra propia velocidad, y eso hace insuperable al libro bajo cualquier tecnología. Es decir, por ejemplo, Ikram Antaki lo decía, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad todavía de seguir viendo los videos de Ikram, en la que dice, a ver, espérenme, el libro es insustituible, insustituible. Porque el hombre, a través del libro, aparte de que preserva su memoria, tiene la posibilidad de estudiar el libro, muchas veces lo que un curso, un taller o las escuelas no nos pueden brindar, sino que el libro nos da un tiempo muy íntimo para nosotros, es una experiencia distinta. Y entonces fomentar la lectura en una nación como la nuestra es fundamental, porque lo más importante es que un pueblo preparado es un pueblo que exige. Además, la lectura tiene muchos niveles. Existe esta lectura rápida de que tú agarras un libro y, por lo regular, cuando yo doy clase y les pregunto de qué trató el texto, yo les pido de qué trató, no de que me lo vuelvas a narrar, no que me lo vuelvas a decir. Es que era de un niño que vivía en un asteroide y... Sí, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que nos quiso decir el autor? ¿Qué sentimiento emana de las letras? Ese es uno de los graves problemas. Pero la lectura, para inculcarse, hay que ser muy cuidadoso. Uno de los errores más graves que yo he visto en las primarias es que les dan a leer, pues, un libro grande. O sea, miren, por ejemplo, este es un libro grande. Y les ponen a leer, por ejemplo, a mí en la secundaria me pusieron a leer Santa de Federico Gamboa, que yo no tuve problemas en leerlo, pero mis compañeros que no tenían el hábito les significó una tortura. Y es como querernos, yo por ejemplo que no hago ya ejercicio, es como si a mí me dijeras, corre 5 kilómetros. Lejos de ser disfrutable, para mí es una agonía. Y yo creo que la lectura debe de fomentarse con el primer paso. Lee un párrafo al día. Después, una cuartilla. Y poco a poco ir elevando este ejercicio de la lectura. Y ya después empezamos a cuestionar, porque la lectura es esta lectura inmediata. Después hay un segundo nivel, que ya es entender un poco más a los personajes, o que ya es entender más al autor, si estamos leyendo algún artículo científico. Pero después ya debemos tener una interpretación. Ese es un tercer nivel. Y para alcanzar ese tercer nivel es muy poca la población. Muy poca la población que lo logra. Entonces, la lectura sí debe de inculcarse, pero hay que ser muy cuidadoso. Porque si tú a un niño le pones a leer, aunque sea un cuento de 20 hojas, que él no está acostumbrado, lo bloqueas. Y lejos de ser una buena experiencia, lo repudia. Entonces, sí hay que fomentar la lectura, indudablemente. Pero hay que ser muy pedagogos. Otro aspecto, bueno, te lo pongo en su lugar, es que Alejandro Magno es actualmente y seguirá siendo tema de conversación y de discusión, porque no podemos concebir que un hombre a los 33 años haya unido a 3 continentes en una sola nación y que a través de su poderío haya podido permear más de 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio del mundo conocido en aquel entonces. Él fue el primero de hacerse de un imperio universal. Y cuando hablamos de un imperio universal es porque unió a muchísimas culturas en una sola cúpula que fue la griega. Pero para que Alejandro Magno podamos entender qué fue de su vida y los grandes proyectos que llevó a cabo, y sobre todo la empresa de conquistar a los persas, es como tenemos que hablar de sus antecedentes. Alejandro Magno nace en una región del territorio griego que se llamó Macedonia. Macedonia tenía un rey que se llamaba Filipo II, y Filipo II desafortunadamente tenía muy mala reputación. Una de ellas era porque Filipo usurpó el poder y lo empezó a detentar.
lo que significaba que él no era un rey legítimo. Y al no ser un rey legítimo, muchos pueblos griegos de alrededor le hicieron el feo y no tenían las mayores relaciones comerciales, y por lo mismo Macedonia era pobre, no tenía educación, si así lo queremos ver, es decir, la educación griega, es decir, estaba totalmente desconectada de este mundo griego. Pues en ese territorio y en esa región nació Alejandro Magno. Y Alejandro Magno nace en el año de 356 a.C. Y en 15 años Alejandro Magno empieza a tener grandes conquistas. Es más, Alejandro nunca conoció la derrota. No es como Napoleón Bonaparte, que en los primeros 13 años, en las primeras 13 batallas que sostuvo Napoleón, las perdió todas en lo que él perfeccionaba su modo de llevar la milicia hacia un nivel propiamente de una guerra contemporánea. Ya después de esas 13 derrotas, Napoleón no habría de perder en las siguientes 63 guerras. Pero en el caso de Alejandro Magno no fue así. De siempre ganó y se murió en su petate sin saber lo que era la derrota. Y entonces, ¿quién era Alejandro Magno? Como les dije, Macedonia era un espacio aislado de los griegos. Pero los griegos también tenían un problema muy grande en ese momento. Prácticamente estaban exhaustos de una guerra intestina que se llamaron las guerras del Peloponeso. Y las guerras del Peloponeso fueron sostenidas entre Atenas y Esparta. Y fueron tan intrincadas, fueron tan crudas, que Atenas empezó a echar mano de otros pueblos griegos para hacerse de los soldados, y lo mismo hizo Esparta, hasta que prácticamente dejó en una muy fuerte agonía a todo el pueblo griego. Les recomiendo un libro fabuloso que se llama Las guerras del Peloponeso, de Tucídides. Y pues ya saben, ahí está la página de internet y no estoy dejando nada que no esté a su alcance. De forma gratuita ustedes pueden leer Las guerras del Peloponeso de Tucídides. Para nosotros los historiadores es una lectura obligada porque es una forma nueva de llevar la historiografía. En fin, entonces, en esta batalla, los persas se dan cuenta de que los griegos ya no tienen más capacidad de combate y entonces empiezan a hacerse de territorios griegos. Entonces Filipo dice, yo no quiero que los persas dominen a todos los pueblos griegos, porque entonces el comercio se dará de forma más difícil. Y entonces esta región remota, y en una zona montañosa tan rechazada por los griegos, empezó a hacerse militarmente muy efectiva. O sea, Filipo, cualquiera queda oscurecido ante la sombra de Alejandro Magno, pero Filipo también fue un muy buen guerrero y también supo mantener a raya a los persas mucho tiempo. Los griegos siempre fueron muy buenos contrincantes contra los persas, porque mientras que los persas conquistaban grandes extensiones de tierra, no podían contra los griegos. Ni Jerjes, ni Artajerjes, ni Darío I, ni Darío II pudieron contra los griegos, pero Darío III sí. Y Darío III pudo porque encontró a un mundo helénico totalmente devastado por la guerra. Pero Filipo no estaba dispuesto a permitir algo así. Y empezó a adiestrar a los hombres, y empezó a hacer sus formaciones, y empezó a llevar la guerra, y más o menos los pudo mantener a raya. Sin embargo, Filipo decía, tengo que hacer que esto perdure, y para ello necesito que mi hijo esté correctamente bien educado, y necesito traer a lo mejor de lo mejor, que verdaderamente lo forme para gobernar. Y adivinan a quién trajo: Aristóteles. Sí, el Aristóteles que ustedes y yo y el mundo entero conoce, el Aristóteles de la ética, el de la lógica, el de las matemáticas, el de la poética y el de la retórica y el de la astronomía y el de la física y el de la química. Ese Aristóteles que conocemos, el Aristóteles que apuntaló el imperio de la mente junto con Sócrates y Platón, ese iba a formar a Alejandro Magno. Aristóteles es una historia que también es muy interesante y que deberíamos también de conocer, porque muchos de los alumnos que yo he tenido se sienten tristes o medio decepcionados porque a la edad que tienen, que son de 40 años hacia arriba,
están apenas haciendo una carrera. Aristóteles, si ustedes no lo sabían, porque casi no se menciona, Aristóteles era un esclavo. Y al ser un esclavo no tuvo acceso a la educación tan fácil. Y a los 40 años aprendió a leer. Pero cuando aprendió a leer es el Aristóteles que conocemos. Ese monumental personaje que prácticamente incidió en todas las ciencias. Y haber incidido en todas las ciencias lo llevó a ser reconocido porque no incidía por casualidad o por accidente. Un hombre de pensamiento, un hombre que verdaderamente tenía una idea que quería llevarla a dimensiones de otro carácter. Ese era Aristóteles. Eso sí, Aristóteles tenía sus cosas, ¿no? Decía, por ejemplo, que la mujer no servía para mandar y que lo único que hacía era hacer un horno para gestar a los hijos, porque la inteligencia pues la heredaban los niños de los hombres. Pero bueno, así pasa, pero pues tenemos que siempre contextualizarnos en la época y saber que la Grecia de aquel entonces era completamente guerrera y prácticamente la testosterona era lo que permitía la supremacía de los pueblos. Entonces el hombre tenía esta fuerza que la mujer no se le consideraba o no se le tomaba en cuenta. Llega Aristóteles a Nicea, se encuentra con Alejandro Magno y empieza a instruir a Alejandro Magno. Le empieza a decir cuáles eran las tragedias de Sófocles y sobre todo buen guerrero debe de leer o de empaparse del conocimiento de guerras anteriores que sus antecesores han sostenido. Y en este caso le dice a Aristóteles, tú me vas a leer los 10.000 de Jenofonte. Y Alejandro Magno empieza a leer los 10.000 de Jenofonte y empieza a ver cómo se conquistan pueblos y cómo se puede someter a naciones completas y cómo hay líderes que no están dispuestos a quedarse en un solo territorio, sino a llegar a más. Eso tenía maravillado a Alejandro Magno. Pero no solo eso, le pusieron la Ilíada. Y cuando leyó la Ilíada, su superhéroe, su hombre, Aquiles. Él admiraba profundamente a Aquiles y él quería ser como Aquiles. Y en la Ilíada, si han tenido la oportunidad de leerla, hay una parte en la que se dice que los dioses le dicen a Aquiles que si quiere una vida corta pero llena de gloria o una vida larga pero llena de oscuridad. Y Aquiles dice, quiero la vida corta, yo quiero la gloria. Y lo mismo pide Alejandro Magno cuando lo lee. Llegado un momento, Filipo es asesinado, es traicionado y asesinado. Y en ese momento, Alejandro Magno llega al trono. A los 16 años, llega al trono. Cuando Filipo muere, los pueblos de alrededor quisieron sublevarse, pero Alejandro Magno tomó a su caballo Bucéfalo, agarró la espada, salió y ganó guerra sin siquiera desenvainarla. Ese era Alejandro Magno. Porque Alejandro Magno tuvo al mejor maestro que le enseñó de política, que le enseñó de retórica y que le enseñó a enardecer a un ejército completo. Y muchos personajes de la historia querrán imitar a Alejandro Magno. Ya hablaremos después de estos personajes, pero Alejandro Magno puso quieta la escaramuza que se estaba armando de otros pueblos y les dijo, aquí mando yo. Y ahora nos vamos a deshacer de los persas, les dijo. Y les dijo a sus hombres, quiero que ustedes me acompañen en un sueño. Yo soñé que llegábamos a los confines del mundo. Yo soñé que pasábamos a la historia. Yo soñé que llegábamos a la eternidad y a la inmortalidad. Soñé que los griegos habrían de empapar todo el mundo conocido, que llegaremos a los confines del mundo. Y con esa retórica enardecía completamente al ejército. Y además Alejandro Magno empezó a estudiar tanto la guerra que prácticamente innovó y sofisticó muchas de las cosas que antes no se tenía ni pensado. Él hizo una sección del ejército que se llamó la falange. Y la falange era una formación en la que había unas picas de madera de una altura de 6 metros que terminaban en punta, que se ponían en un hoyo y que se sostenían con el hombro para recibir a la caballeriza. Es decir, y además avanzaba
como si fuera una especie de erizo, como bien lo menciona la historiadora Diana Uribe, que es como un erizo que va avanzando y que es indestructible. Y veremos en un futuro a un rey Antíoco hacer lo mismo cuando ya habían pasado siglos de la existencia de Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno empezó a conquistar y los griegos estaban al mismo tiempo disgustados y decían, un niño llegó al poder, pero conforme empezó a ganar Alejandro Magno las guerras empezaron a decirle joven y después muchacho, pero los griegos no se estaban dando cuenta de que era un rey en todo su poderío. Llega con los griegos, con un ejército de 40,000 hombres, poco, es poco, pero lo suficientemente temerarios y aparte ya sabían que él había logrado aquietar a todos. Y les dice Alejandro Magno, quiero entrar. Y la muralla de los atenienses ahí no querían. Pero llegado un momento él les dijo, yo les ofrezco que no entro con mis hombres, no entro desarmado, voy a confiar en su honorabilidad. Y fue cuando entonces los griegos le permitieron la entrada. Y cuando entró Alejandro Magno con unas palabras diferentes a las mías, les dijo que había enormes posibilidades de deshacerse del pueblo griego, del pueblo persa. Y si el pueblo persa era una opresión, él mismo se encargaría. Pero los griegos no sabían si reírse o tomar en serio a este hombre que había a los 16 años, porque llegó con los griegos a los 18, si realmente iba a poder llevar a cabo toda esta empresa. Esta empresa implicaba combatir a los persas. Jóvenes, los persas es el primer imperio del mundo. Y es el primer imperio del mundo porque fue mucho tiempo antes que el imperio romano. Y el imperio del mundo, que era persa, tenía tal capacidad bélica que unió a muchísimos pueblos sanguinarios en un solo techo persa. Y ese techo persa tenía a los asirios, a los babilonios y a todos estos pueblos que hasta salen en el Antiguo Testamento, que ustedes saben que son extremadamente sanguinarios. Y no solo eso, generaron una religión poderosísima que fue el zoroastrismo, en donde nace por primera vez la idea del Dios único y verdadero, Ahura Mazda, y que tiene una dualidad, Al-Imán, y que de esta idea, fíjense el poder de los persas e influjo, que el imperio romano tenía una religión basada en el mitraísmo, y el mitraísmo era persa. Y si yo les contara la historia del mitraísmo, quedaríamos totalmente fascinados del parecido exponencial que tiene con el cristianismo, porque el mitraísmo se fusiona con la historia de un carpintero para formar el cristianismo. Y hice este pequeño paréntesis para que nos demos cuenta de lo que era Persia. Persia tenía una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. En Persia se concentra la escritura, ahí nació, en Sumer, por eso los sumerios, que también eran persas. Es decir, los partos también son persas. Es decir, los persas dieron una enorme luminosidad, pues contra ese imperio se estaba enfrentando Alejandro Magno. Y Alejandro Magno le escribió a Darío, y Alejandro en una carta le dijo a Darío, Darío, rey de reyes, rey de los 4 confines del mundo, rey de los persas, rey del imperio aqueménida, y yo, Alejandro Magno, rey de los macedonios. Fíjense qué titulote tenía Darío y el corto título que tenía Alejandro Magno. En un principio, el rey Darío no le tenía miedo, para nada. Y, sin embargo, cuando Alejandro Magno empieza sus campañas de reconquista de los territorios griegos y empieza a echar para atrás al imperio persa, Darío empieza como a tener dudas. Y le vuelve a escribir a Alejandro Magno y le dice que no es necesaria la guerra, que le da determinados territorios, que le da no sé qué, que le da la explotación comercial de no sé qué cosa, o sea, es decir, le estaba dando una fortuna inconmensurable.
Sin embargo, Alejandro Magno no aceptó. Y tenía varios amigos ahí porque tuvo amigos muy cercanos, entre ellos Hefestion, ya hablaremos de él, y le decían, pues tómalo, tómalo, y Alejandro Magno dice, no, porque yo soy Alejandro Magno. Dentro de las campañas, reconquista Alejandro Magno Troya, y en ese momento le rinde ofrenda a Aquiles y usa el estandarte de Aquiles para que los lleve al éxito. Es decir, Alejandro Magno le muestra un total respeto a esta figura de Aquiles y sigue llevando este ejemplo de Aquiles hasta los confines del mundo, que efectivamente los llevó. Alejandro Magno, durante toda su historia, fundó más de 70 ciudades. Y fundó tantas ciudades porque la formación de Aristóteles le dejó muy claro que las ciudades, las polis, eran lo que realmente daba esplendor al conocimiento y a una civilización con un trazo urbano ordenado. Entonces por eso fundó tantas. Y dentro de esas fundaciones fundó nada más ni nada menos en el Egipto, porque conquistó también Egipto, llegó prácticamente a la mitad del Nilo, fundó Alejandría. Y Alejandría estaba en una zona sumamente importante, era el corazón y nudo del comercio entre los egipcios, los persas, los griegos y otras latitudes africanas. Es decir, prácticamente era importantísimo el lugar, tan fue importante que se hizo el Faro de Alejandría, tan fue importante que se alojaron más de 700,000 libros ahí, tan fue importante que ahí nació la Alejandrina Hipatia, como lo vimos en una de nuestras historias. O sea, prácticamente todo el conocimiento se concentró ahí en Alejandría y sobre todo en una zona que se llamaba Museo. Ya después hablaremos de eso. Entonces Alejandro Magno funda Alejandría y sigue con sus conquistas, pero Alejandro Magno se topa con un freno muy fuerte que se llamó Memnón de Rodas. El rey Darío le pagó a Memnón de Rodas, y eso lo convirtió obviamente en un mercenario, y que quería Darío que lo detuviera, que ya no siguiera ese avance, que hiciera algo, porque ¿qué creen? Que el rey Darío ya no era guerrero. El rey Darío III ya no era guerrero. ¿Por qué? Porque sus abuelos y sus ancestros se habían encargado de hacer tan grande el imperio que ahora necesitaba ordenarse. El rey Darío III lo que hizo, en vez de dedicarse a la guerra, se dedicó a establecer la moneda, los pesos y medidas, a poner en orden el imperio aqueménida, a cuadrarlo, a hacer más eficiente el comercio a larga distancia porque ya era inmenso, a poder llevar la escritura a otras regiones para que la comunicación fuera clara, tuvo que poner escuelas, es decir, tuvo que darle orden a todo ese desastre de expansión desordenada, que fue lo que hizo también Moctezuma en Tenochtitlan. Por eso Moctezuma no pudo ser rival contra Hernán Cortés, porque Moctezuma también tuvo que poner en orden lo que fue la Tenochtitlan. Fíjense qué importante. Sin embargo, tanto a Moctezuma como al rey Darío se les toma como cobardes, pero pues porque ellos ya estaban en otro canal, estaban en otra idea. Entonces, Darío le paga a Memnón de Rodas, un hombre experimentadísimo en la guerra, un hombre de 60 años, ya para ese entonces ya era hecho un anciano, pero con una experiencia tan formidable que nadie se deshacía de él. Y llega Alejandro Magno a enfrentarse con Memnón de Rodas, nada más ni nada menos que en Halicarnaso. Halicarnaso tiene una gran historia también, que podría yo contárselas, y se los digo brevemente nada más. Tuvo ahí a un gobernador que se llamó Mausolo, y de ahí surge otra maravilla del mundo, el mausoleo, el templo de Mausolo. Ese también es una gran historia. Y les toca enfrentarse en esa mítica región. Y en esa mítica región se da uno de los enfrentamientos más fuertes que Alejandro Magno ha tenido en toda su campaña. Y cuando Alejandro Magno pone a sus hombres, los forma y demás, Memnón de Rodas lo recibe con un ataque inesperado a Alejandro Magno. Y entonces Alejandro Magno no sabe qué hacer. Alejandro Magno
busca pues brincar la fortaleza de Halicarnaso, y Memnón de Rodas, colmilludo, ya lo estaba esperando y lo recibe con una flecha que le atraviesa todo el hombro a Alejandro Magno. ¿Pero qué clase de flecha es? Es una flecha de este ancho, porque no sé si ustedes han visto la película de Gladiador, en donde ponen el escudo y sale con una especie de madera pero ancha por el escudo. Eso fue lo que lo atravesó Alejandro Magno. Le cortó venas, le hizo una serie de cosas y cae rodando. Aterrorizado estaba el ejército viendo cómo caía su líder y empezó a desmoralizarse. Agarraron a Alejandro Magno y lo llevaron a la tienda. En esa tienda, Alejandro Magno dijo: quítenmela, quítenmela. Pero es que quítamela, y se la quitó de golpe el propio Alejandro Magno. Se vendó rápidamente y en esa hemorragia les dice: amárrame a mi caballo. Lo amarraron y sale levantando la mano a todos sus hombres, y los hombres, al ver que estaba vivo, volvieron a tomar aires de grandeza y continuaron con la batalla. Sin embargo, por mucha energía que tú tengas, es inevitable contra la pericia de Memnón de Rodas. Memnón de Rodas le supo poner el freno, no daba paso a nada. La guerra se seguía sosteniendo de una forma, impensable para Alejandro Magno. Y entonces Alejandro Magno empezó a babear de ansiedad y dijo: por fin he encontrado un contrincante digno de mi estatura. Por fin hallé a alguien que realmente me signifique un reto. Y todos sus compañeros y generales estaban anonadados. Termina el periodo de la guerra, se levantan las banderas y sale un caballo, que es Alejandro Magno, y sale el otro, que es Memnón de Rodas. Y le dice a Alejandro Magno: ¿por qué no me dejas seguir mi sueño? ¿Por qué no me dejas unir a estos 3 continentes en una sola nación? Que todos seamos un mismo pueblo. Y Memnón de Rodas le responde: porque no me gustan las guerras. Porque no me gusta que muchachitos como tú se bañen de gloria con la sangre de los demás. Alejandro Magno, ante tal enunciado, queda completamente en trance y se regresa a su tienda, emocionado, porque no nada más había encontrado un guerrero, había encontrado un verdadero político y un verdadero hombre de principios de realidad. Algo que no se había encontrado Alejandro Magno. Alejandro Magno, a lo largo de sus campañas, simplemente se encontró a gente arrogante que por andar de presumida se iba al matadero y no era capaz de meditar. Pero Memnón de Rodas era distinto. Memnón de Rodas no se dejaba llevar por las emociones, un hombre de pensamiento. Sin embargo, para desgracia de Alejandro Magno, ya en la siguiente asalto de guerra, Memnón de Rodas fue envenenado. Alejandro Magno estaba inconsolable, incluso lloraba, porque Alejandro Magno, si algo tenía, es que era un hombre muy llorón, le dolían sus hombres, pero al mismo tiempo era un hombre que no medía los estribos, no tenía estribos cuando se enojaba. Ese era Alejandro Magno. Entonces llora inconsolablemente, conquista a Halicarnaso, le deja un muy mal sabor de boca. Después conquista otras áreas de Egipto y conoce lo eterno, y es entonces por los egipcios nombrado Alejandro Magno como faraón. Alejandro Magno tenía una hermana que se llamaba Cleopatra. De Cleopatra no se sabe mucho porque era la hermana y realmente ella nunca entró en campañas ni cosas así. Ella siempre estuvo en Macedonia. Pero por eso después conoceremos a la Cleopatra de los Ptolomeos de Egipto, y es todavía hasta ahí llega el legado de Alejandro Magno. Sigamos entonces con la historia. Venciendo a Halicarnaso, pues ya se abre paso a Persia. Solo les puedo decir algo. Darío le pagó tanto a Memnón de Rodas para derrotar a Alejandro Magno, le pagó 100,000 talentos de oro.
Así le dijo, estos 100,000 talentos son para ti, Memnón. Y Memnón de Rodas recibe esta cantidad de dinero, es exponencial, solo les puedo decir. Como dijimos, Alejandro Magno tenía un ejército de 40,000 hombres. 100,000 talentos de oro le dieron a Memnón de Rodas, estamos de acuerdo. 2 talentos de oro era suficiente para darle de comer al ejército de Alejandro Magno por un mes. Imagínense lo que le estaba pagando Darío. No se logra, llega ante Darío y Darío reúne al ejército más grande de aquel entonces conocido, 100,000 hombres, y Alejandro contra sus 40,000. Se viene la batalla. Alejandro Magno fue muy hábil, puso la falange de tal forma que fue como sesgado de lado, que le permitiera distraer los extremos del ejército de Darío, para entonces él sí, porque Alejandro Magno si algo tenía, es que él se ponía un yelmo, un casco que lo hacía distintivo para ver si es cierto, para que todos supieran que era él, y a ver si es cierto si podían con él. Entonces Alejandro Magno, en cuanto vio que el núcleo quedaba descubierto y en el núcleo estaba el rey Darío, porque el rey Darío utilizó todas las armas que pudo, todas las flechas, utilizó este carruaje que tiene las aspas alrededor para cortar las piernas y patas de caballo, usó de todo, pero afortunadamente con la falange, que fue con esta idea de la madera larga, pudo hacer frente a todos estos caballos, pudo hacer frente a todas las carretillas. El núcleo queda destapado. Alejandro Magno agarra la lanza, se dirige hacia Darío y se lo avienta. Darío huye despavorido. Se desmoraliza el ejército persa y cae ante Alejandro Magno. Y ya vimos que Persia no era una cosa sencilla. Persia tenía muchos siglos de ser Persia. Cae. Alejandro Magno se siente decepcionado, muy decepcionado, porque ver a un líder abandonar a sus hombres era un acto de cobardía, y Alejandro Magno nunca entendió bien lo que era la cobardía, nunca comprendió a la gente cobarde, no. Entonces para él fue muy decepcionante ver a un rey de reyes, rey de los 4 confines del mundo, rey de los persas, rey del imperio aquemenida, huir. Alejandro Magno se hace de Persia, entra por Babilonia y después llega a la inimaginable Persépolis. Persépolis era un edificio que tenía más de 600 columnas con acabado en bueyes, en donde se concentraba toda la riqueza del imperio persa. Alejandro quedó tan maravillado, pero al mismo tiempo dijo, no puedo dejar la riqueza aquí porque todo el mundo va a querer invadir esta parte y yo necesito seguir con mis conquistas. Se utilizaron 5,000 elefantes, 7,000 caballos y 20,000 mulas para sacar toda la riqueza de Alejandro Magno, de Persépolis, perdón, y distribuirla a diferentes regiones para que no estuviera en una sola parte. Sobre todo la mayor parte se fue a Macedonia, claro. Él siguió con su viaje. Sin embargo, cuando llegó a la India, ya sus hombres ya estaban muy disgustados. Ya no querían seguir peleando. Llevaban 14 años peleando y ya no podían más. Empezó a desarticularse. Y además, Alejandro Magno pudo consolidar este imperio de 4 millones de kilómetros cuadrados porque tenía algo. Respetaba todas las culturas, respetaba a los pueblos. Su intención no era subyugar a los habitantes de determinado pueblo. Lo que quería era efectivamente llevar ese sueño de unir a todos en una sola nación.
Y además, ya también sus generales estaban a disgusto con él porque todo el tiempo él se involucraba con las religiones y prácticas culturales de la gente bárbara, y eso a ellos no les gustaba. ¿Dónde estaba Zeus? ¿Dónde está? No, resulta que le rindas ofrenda a un dios menor, a un dios de bárbaros. Eso les disgustaba mucho y empezaron a dejarlo solo. Y fue cuando entonces les dijo, está bien, no puedo pedirles más. Y levantó unas piedras y dijo, espero que nadie más llegue hasta donde yo he llegado. Si Alejandro supiera que nadie llegó hasta donde él llegó. Comenzó su trayecto de regreso. Diana Uribe plantea que murió de malaria, pero al día de hoy no se sabe de qué murió. Muchos dicen que de cirrosis hepática porque Alejandro Magno bebía mucho, porque algo que mostraba la hombría era la forma extrema de beber y beber y beber y beber. Y como bebían mucho, probablemente les vino la cirrosis hepática. Desafortunadamente, Alejandro Magno muere en Babilonia, no alcanza a regresar a Macedonia y se convierte todo en una tragedia. Si ustedes quieren saber más de la historia de Alejandro Magno, igual en la página que yo les recomendé, busquen Alexandros de Valerio Massimo Manfredi. Es una trilogía, pues miren, aquí la tengo. Es una trilogía, yo leí el texto cuando tenía 21 años, y ahorita que ya soy historiador, está completamente apegada, una novela histórica muy bien llevada, muy bien trabajada y muy procurada. Esta, por ejemplo, es una trilogía, pero por ejemplo la página de internet pues ya aparece en un solo tomo, se llama Alexandros. Se los recomiendo mucho, ya están aparte estos re viejos y retepolvosos. Con la leyenda de Alejandro Magno, muchos han querido seguir esa misma empresa. Y esa misma empresa fue, por ejemplo, alguien que se llamó Belisario. Belisario fue un general que estuvo al servicio de Justiniano y era un hombre de 27 años que fue un gran conquistador que cuando él golpeaba su pecho, todo el ejército de forma atronadora lo buscaba porque fue un gran líder. Julio César, cuando conquistó las Galias, él mismo se dijo que era el nuevo Alejandro Magno, pero después se detuvo y se puso a llorar porque se dio cuenta que a los 40 años él no había más que conquistado una pequeña región y el resto lo había conquistado Alejandro Magno a los únicos 33 años. Calígula profanó en la tumba de Alejandro Magno y se puso la coraza y él se decía que también era Alejandro Magno. También vamos a ver a un Publio Cornelio Escipión decir que después de Alejandro Magno él era el gran general. Y vamos a ver a Napoleón incontables veces en sus múltiples escritos decir que Alejandro Magno se quedaba corto con la ambición que él tenía. Desafortunadamente Napoleón se volvió megalómano y perdió muchas batallas por esa enorme arrogancia. Pero al día de hoy Alejandro Magno no ha podido ser superado. Alejandro Magno sigue siendo fuente de inspiración e incluso muchas veces sus formaciones de ejército siguen siendo ampliamente estudiadas. Publio Cornelio Escipión en algún momento en la lucha contra el rey Antíoco, usó una de las estrategias de Alejandro y venció al rey Antíoco. Y Antíoco era un rey poderosísimo, que por eso Antíoco se llama el lugar Antioquía, un rey poderosísimo que usó unos animales que se llamaban los catafractos. Ya veremos de qué se trata también. En fin, esta fue la historia de Alejandro Magno. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos en su camino hacia el cierre de la licenciatura. Los felicito. Nada me gustaría más que estar el día de su ceremonia en la que ustedes también hagan su defensa de tesis, es decir, sustenten su tesis. Nada me encantaría más que estar ahí, poderles estrechar la mano y decirles bienvenidos, licenciados. Que estén muy bien. Hasta luego.